Hola, hola, bendiciones en este hermoso día. Espero que donde quiera que tú te encuentres bien, lleno de gozo, de felicidad, de alegría por todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Con cada uno de nosotros Dios ha hecho cosas maravillosas y cuando nos ponemos a pensar en eso, nuestro corazón se llena de regocijo, de agradecimiento y de gozo porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. En este hermoso día me gustaría seguir compartiendo contigo un poco más sobre los generales de Dios, hombres y mujeres que impactaron las vidas de muchas personas por la forma en la que fueron utilizados por Dios. En este día quisiera que aprendiéramos sobre Charles Parham, un hombre que Dios utilizó de manera poderosa. En este día quisiera enseñarte un poco más acerca de este general de Dios. Así que prepárate y vamos a comenzar esta nueva serie. Charles Fox Parham fue conocido como el padre de Pentecostés. Y dijo: en la segunda venida de Cristo, la iglesia será hallada con el mismo poder que tuvieron los apóstoles y la iglesia primitiva. El poder de Pentecostés es manifiesto en nosotros. La religión cristiana debe demostrarse. El mundo desea que se la mostremos. Entonces, que el poder de Dios sea manifiesto por medio de nosotros. Charles Fox Parham dedicó su vida a restaurar las revolucionarias verdades de la sanidad y el bautismo del Espíritu Santo a la Iglesia. Nota: al referirnos al bautismo del Espíritu Santo en este capítulo, debe inferirse que la experiencia siempre va acompañada de la evidencia del hablar en lenguas. Los primeros 40 años del siglo XX contaron con la poderosa visita del mensaje pentecostal de este hombre, que cambió las vidas de miles de personas en todo el mundo. Los milagros que se produjeron en el ministerio de Charles Parham son demasiado numerosos para registrarlos. Miles de personas hallaron salvación, sanidad, liberación y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando en 1901 él proclamó al mundo que hablar en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, las verdades pentecostales de la iglesia primitiva fueron maravillosamente restauradas. Pero el evangelista pagó un precio por ello. Los ataques incesantes de persecución y calumnias que Parham soportó durante toda su vida hubieran destruido a otro que tuviera menos carácter, pero solo sirvieron para fortalecer la ya sólida determinación y la resuelta fe de Parham. Charles Fox Parham nació el 4 de junio de 1873. Después de su nacimiento en Muscatine, Iowa, sus padres William y Ann Maria Parham se mudaron al sur, a Shawnee, Kansas. Esos se consideraban verdaderos pioneros y vivían como tales. Además de la dura vida de los pioneros, los primeros años de su infancia no fueron fáciles para el pequeño Parham. A los 6 meses de edad lo atacó una fiebre que lo confinó a la cama. Durante los 5 primeros años de su vida sufrió dramáticos espasmos y su frente se hinchaba, haciendo que su cabeza aumentara anormalmente de tamaño. Cuando Parham tenía 7 años, su madre murió. Aunque Parham tenía otros 4 hermanos, al morir su amada madre, sintió que la pena y la soledad lo abrumaban. El recuerdo del amor y la atención que su madre le había brindado durante su enfermedad lo volvió melancólico y pesimista. Al despedirse antes de morir, su madre lo miró y le dijo: «Charlie, pórtate bien». Allí, en presencia de Dios y de su madre moribunda, Parham prometió reencontrarse con ella en el cielo. Estas simples palabras hicieron una profunda impresión en él. Se dice que ellas influyeron en su decisión posterior de entregar su vida a Dios. El padre de Parham se casó más tarde con una joven llamada Harriet Miller, a quien toda la familia amaba y necesitaba mucho.
Cuando Parham tenía 9 años, contrajo reumatismo inflamatorio, lo cual hizo que su cuerpo quedara lleno de nudos. Cuando esta enfermedad finalmente se retiró, su piel era totalmente transparente. Entonces comenzó a tener parásitos y para combatirlos debieron darle medicamentos tan fuertes que carcomieron e hicieron desaparecer los tejidos que revestían las paredes de su estómago. Además, estos medicamentos atrofiaron su crecimiento durante 3 años. Además, a los 9 años de edad, Parham fue llamado al ministerio. Dado que él y sus hermanos habían sido llevados a la escuela dominical desde sus primeros años de vida, Parham disfrutaba de una temprana conciencia de la presencia de Dios. Aún antes de convertirse, su pensamiento constante era: «Ay de mí si no predicara el Evangelio». Por lo tanto, comenzó a prepararse para el llamado de Dios por medio de la literatura. Aunque Kansas aún no estaba modernizada y no habían muchas bibliotecas en las cercanías, Parham logró sumar algunos libros de historia a su Biblia y encontró otras formas de prepararse para el ministerio, haciendo sus tareas y ayudando a sus hermanos. Mientras trabajaba con el ganado de la familia, Parham solía predicar sonoros sermones a las vacas sobre diversos temas, desde el cielo hasta el infierno. Parham jamás lamentó haber tenido que estudiar tanto por su propia cuenta. En realidad, esto fue una ventaja para él. Había tan pocas iglesias y pastores en el campo que, dado que nadie podía enseñarle lo contrario, estudió la palabra de Dios y la tomó literalmente. No hubo interferencias de teologías de creación humana en su doctrina, ni tradiciones que romper. Desde una edad temprana hasta los 13 años, había oído los sermones de solo 2 predicadores. Fue durante una de estas reuniones que se convirtió. Parham creía que en el corazón de la persona convertida debía producirse un profundo arrepentimiento, pero se sentía vacío de tal experiencia emocional. Por eso, después de la reunión en la que fue salvo, mientras regresaba a su casa, comenzó a cuestionar su conversión. Estaba tan cargado y su corazón tan apesadumbrado que no podía orar, así que comenzó a tararear el himno «Voy hacia la cruz». Y al llegar a la tercera estrofa, Parham recibió inmediatamente la seguridad de su conversión. Tiempo después diría de esta experiencia: «Del cielo partió una luz superior al brillo del sol, como un rayo que penetró mi ser y conmocionó cada fibra en mí. A partir de ese momento, nunca se apartó del ancla de su salvación». Después de su dramática conversión, Parham sirvió como obrero y maestro en la escuela dominical. Tuvo su primera reunión pública a la edad de 15 años, con notables resultados. Predicó durante un tiempo y luego entró al Southwestern College de Kansas a los 16. Al comenzar la universidad, Parham tenía toda la intención de entrar al ministerio, pero notaba la falta de respeto y el disgusto con que el mundo secular trataba a los ministros en general, y escuchó historias sobre la pobreza que acompañaba al ministerio. Desanimado por estas historias, se volvió con gran interés hacia otras profesiones. Pronto negó su llamado y comenzó a apartarse del Señor. Recordando sus traumáticas enfermedades infantiles, supuso que la medicina sería una buena carrera y comenzó a estudiar para ser médico. Pero constantemente lo atormentaba el recuerdo de su promesa de hacerse misionero y pronto contrajo fiebre reumática. Después de sufrir durante meses el ardor de esta fiebre, cuando estaba en cama, un médico lo atendió y declaró que estaba próximo a morir. Pero los meses que pasó postrado le habían hecho recordar las palabras que alguna vez resonaran en sus oídos. Vas a predicar,
Una vez más se sentía urgido a responder a este llamado, pero no deseaba vivir en la pobreza que aparentemente era inevitable para los ministros de esa época. Entonces clamó a Dios y dijo: si me dejas ir a algún lugar donde no tenga que estar pidiendo dinero o rogar para ganarme la vida, predicaré. Estaba tan sedado con morfina que no podía pensar más palabras para orar y comenzó a recitar el Padre Nuestro. Cuando llegó a las palabras hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, su mente se aclaró y pudo entrever la majestad de Dios. Tuvo un atisbo de cómo la voluntad de Dios se manifestaba en cada átomo de la creación y comprendió que la voluntad de Dios era sanar. Entonces clamó al Señor orando: si tu voluntad se hace en mí, seré sano. Al pronunciar esta oración, cada articulación de su cuerpo se aflojó y cada órgano fue sano. Solo sus tobillos continuaron siendo débiles, pero sus pulmones estaban limpios y su cuerpo se recuperó. Muy pronto, después de su recuperación, lo invitaron a predicar en una reunión evangelística. Entonces renovó su promesa a Dios y prometió dejar la universidad y entrar al ministerio si Dios sanaba sus tobillos. Parham se arrastró debajo de un árbol y comenzó a orar. Dios inmediatamente envió una poderosa corriente eléctrica a sus tobillos y de esa manera lo sanó. Parham realizó su primera reunión evangelística a la edad de 18 años en el salón de la escuela Pleasant Valley, cerca de una ciudad en Kansas. No pertenecía a la comunidad campesina cuando pidió permiso para realizar una campaña en su escuela, así que cuando ellos se lo otorgaron, subió a una colina, extendió su mano sobre el valle y oró para que toda esa comunidad fuera ganada para Dios. La primera noche la asistencia fue buena, pero la mayoría de la gente no estaba acostumbrada a una participación activa. Parham recibió pocas respuestas al principio, pero antes que terminara la noche hubo muchas conversiones. Los Thistleway asistieron a esta reunión y escribieron a su hija Sarah comentándole sobre ella. Esta había crecido en esa comunidad y ahora estaba en la ciudad de Kansas estudiando. Cuando regresó a su casa, las reuniones habían terminado, pero la comunidad había arreglado que Parham regresara al domingo siguiente. En la reunión, la refinada Sarah Thistleway se sorprendió con lo que veía. Parham era muy diferente de los predicadores cultos y ricos a los que estaban acostumbrados en la ciudad de Kansas, y cuando tomaba el púlpito no tenía el sermón escrito como los predicadores que ella había visto. En realidad, Parham jamás escribía lo que iba a decir, confiaba en que el Espíritu Santo lo inspiraría. Al escuchar predicar al joven evangelista, Sarah comprendió su falta de devoción a la fe, sabía que estaba siguiendo a Cristo de lejos y tomó la decisión de consagrarse totalmente al Señor. También comenzó a cultivar una amistad con Charles y pronto lo que comenzó como un simple interés se convirtió en una unión llena de propósito y destino. Cuando Parham tenía 19 años de edad, lo invitaron a pastorear la iglesia metodista de Eudora, Kansas. Lo hizo fielmente al tiempo que pastoreaba en Linwood, los domingos por la tarde. Sarah y su familia asistían regularmente a los cultos. La congregación comenzó a crecer cada vez más y tuvieron que construir un nuevo edificio para acomodar a toda la gente. Los líderes de la denominación veían en Parham a un joven con gran futuro y le hubieran dado cualquier pastorado o asignación si él se hubiera sometido a su autoridad, pero las cosas no andaban del todo bien entre Parham y la denominación metodista. Charles había prometido seguir la guía del Espíritu Santo a pesar de lo que los hombres le pidieran hacer. Al aconsejar a los recién convertidos, los exhortaba a buscar cualquier iglesia donde congregarse, aunque no fuera metodista.
Él les explicaba que para entrar al cielo no era necesario pertenecer a una denominación determinada y que las denominaciones pasaban más tiempo predicando sobre su iglesia en particular que sobre Jesucristo y su pacto. Esto le causó muchos conflictos dentro de su denominación. Hablando sobre estos conflictos, escribió: al alcanzar los confines del pastorado y sentir la estrechez de la mentalidad sectaria, muchas veces tuve conflictos con las autoridades superiores que eventualmente resultaron en una ruptura total, y así dejé el denominacionalismo para siempre, aunque sufría una amarga persecución por parte de la iglesia. Oh, la estrechez de muchos que se llaman hijos de Dios. Los padres de Parham se sintieron realmente decepcionados por su hijo, ya que apoyaban totalmente a la iglesia. Por eso, al renunciar, Charles buscó apoyo en el hogar de unos amigos que lo aceptaron como a su propio hijo. Comenzó a orar pidiendo dirección del Señor. Muchas falsas acusaciones habían sido levantadas contra él y le preocupaba que la persecución que se avecinaba arruinara definitivamente su obra. Entonces un día, mientras se encontraba sumido en la oración, escuchó estas palabras: «Yo me despojé a mí mismo». Inmediatamente se sintió fortalecido y animado mientras el Espíritu Santo continuaba dándole palabra. Marcó su rumbo. Entraría al campo evangelístico sin asociarse con denominación alguna. Realizaría sus reuniones en escuelas, salones, iglesias, tabernáculos, en todo lugar que pudiera, y creería que el Espíritu Santo se manifestaría con gran poder. Mientras llevaba a cabo una campaña en el oeste de Kansas, escribió a Sarah Thistlethwaite para proponerle matrimonio, advirtiéndole que su vida estaba totalmente dedicada a Dios y que su futuro era incierto, pero si ella podía confiar en Dios en cuanto a él, deberían casarse. Charles y Sarah se casaron 6 meses después, el 31 de diciembre de 1896, en la casa del abuelo de Sarah. La joven pareja comenzó a viajar y todos los recibían con gran aprobación. En septiembre de 1897 nació su primer hijo, Claude, pero el gozo de este suceso duró poco, ya que Charles cayó enfermo con una afección cardíaca. Tomaba más y más medicinas, pero cada vez estaba más débil. Entonces, repentinamente, el pequeño Claude fue atacado por una fiebre muy alta. Los Parham caminaron de un lado a otro de la casa, orando por el niño, pero sin resultado. El médico no podía diagnosticar la causa de la fiebre de Claude y por lo tanto no tenía cura para ella. Parham fue llamado a orar por otro hombre que estaba enfermo y salió a verlo, aunque él mismo se sentía débil. Mientras oraba por este hombre, el texto «Médico, cúrate a ti mismo» explotó en su interior, y mientras oraba, el poder de Dios tocó a Parham y fue sanado instantáneamente. Parham se apresuró a regresar a su casa después de este incidente y contó a Sarah lo que había sucedido. Luego oró por su bebé y arrojó todas sus medicinas, prometiendo que jamás volvería a confiar en nada que no fuera la palabra de Dios. La fiebre abandonó el cuerpo de Claude y el niño continuó creciendo sano. Quisiera aclarar algo aquí. El ministerio de Parham fue controvertido para quienes lo malentendieron. Él vivió en una época en que los médicos en general se oponían al evangelio. Fue la fe personal de Parham la que lo inspiró a desechar sus medicinas. Él creía que confiar totalmente en la medicina era negar la sangre de Jesucristo y el precio que pagó Cristo en la cruz. Cuando se produce una revelación certera, la misma es invencible y siempre tendrá éxito. La profunda revelación de Parham se transfirió a su familia y en su hogar se prohibieron las medicinas, pero en los casos de otras personas, él dejaba que ellas fueran quienes tomaran la decisión final en cuanto al uso de medicinas. Siempre habrá quienes sigan la inspiración de otro.
sin tener ninguna revelación para sí mismos. Debido a esto, vemos a sectores enteros del cuerpo de Cristo negarse a utilizar medicinas y llamar pecadores a quienes lo hacen. Parham nunca enseñó esto, por lo cual sería un error culparlo, como tantos lo han hecho, por los errores que algunos creyentes han cometido en relación con la sanidad divina. No mucho después que Parham y su hijo fueron sanados, el evangelista recibió una terrible noticia. En una semana, 2 de sus amigos más cercanos habían muerto. Consumido por la pena, corrió a visitar sus tumbas. Fue un día que marcó el resto de su ministerio. Allí arrodillado entre las tumbas de mis 2 amados amigos que podrían haber vivido si yo les hubiera hablado del poder de Cristo para sanar, hice el voto de que sería para mí cuestión de vida o muerte predicar este evangelio de la sanidad. Parham se mudó con su familia a Ottawa, Kansas, donde tuvo su primera reunión de sanidad divina. Durante esta reunión proclamó valientemente las verdades de la palabra de Dios. Una mujer que sufría de hidropesía y a la cual había dado 3 días de vida fue instantáneamente sanada. Una joven inválida, ciega y consumida sintió que su pecho se abría como si lo partieran en 2 y fue completamente sanada. Dios también restauró su vista en forma inmediata y la mujer pasó el resto de su vida ganándose la vida como costurera. Las verdades de la sanidad divina eran raramente predicadas en la iglesia de esa época. Doi y Ether tenían gran éxito, pero estas verdades eran virtualmente desconocidas en esta región del país, aunque no se podían negar los resultados. Muchos decían que el poder que se manifestaba a través de Parham eran del diablo. Las acusaciones hicieron que se encerrara para estudiar más en profundidad la verdad. Mientras oraba y estudiaba las Escrituras, descubrió que dondequiera que mirara, en la Biblia se hablaba de sanidad. Entonces comprendió que la sanidad, así como la salvación, se producía a través de la obra expiratoria de la sangre de Jesús, y a partir de ese momento la persecución y las calumnias lo siguieron a todas partes. Entonces se le ocurrió una idea revolucionaria. Él proveería un hogar de refugio para quienes buscaban la sanidad. Parham estaba lleno de gozo. El Día de Acción de Gracias, en noviembre de 1898, nació una hija en el hogar de los Parham. Sus padres la llamaron Esther Marie. No mucho después, Charles abrió su hogar de sanidad divina en Topeka, Kansas, al cual él y Sarah llamaron Betel. El propósito del lugar era proveer una atmósfera hogareña a quienes confiaban en Dios para su sanidad. La planta baja tenía una capilla, un cuarto de lectura y una imprenta. El primer piso tenía 14 cuartos con grandes ventanas. Los Parham mantenían las ventanas llenas de flores frescas, creando una atmósfera pacífica y bella en el hogar. En la capilla había cultos todos los días y la palabra de Dios se enseñaba con poder. Se oraba en forma individual varias veces de día y de noche. Betel también ofrecía clases especiales a ministros y evangelistas para prepararlos para el ministerio. Este lugar de refugio también servía para encontrar hogares cristianos a los huérfanos y trabajos para los desempleados. Una persona que se alojó en Betel escribió: ¿quién podría pensar en un nombre más dulce que Betel? Ciertamente es la casa de Dios, todo se mueve en amor y armonía. Al entrar a los cuartos, uno siente la influencia divina que está generosamente esparcida por aquí. Es un hogar de fe con todo. En sus comienzos, el boletín quincenal publicado por Parham, llamado The Apostolic Faith, la fe apostólica, tenía un precio de suscripción. Pero Parham cambió rápidamente esto, pidiendo a sus lectores que leyeran Isaías 55:1 y luego ofrendaran según como sintieran del Señor.
El boletín publicaba maravillosos testimonios de sanidades y muchos de los sermones con los que se enseñaba en Betel. Parham siempre creyó que Dios proveería para el sostén económico de Betel. Cierta vez, después de un día de duro ministerio, comprendió que debía pagar la renta al día siguiente y no tenía el dinero necesario. Cansado, miró al cielo y dijo al Señor que él tenía que descansar y que sabía que Dios no le fallaría. A la mañana siguiente, un hombre apareció en Betel diciendo: «Repentinamente desperté pensando en usted y en su obra, y no pude dormir hasta que prometí traerle esto». Era la suma exacta de lo que debían pagar de renta. Otra vez, Parham solo tenía parte del dinero necesario para pagar una boleta que había vencido. Así que fue hacia el banco para pagar lo que tenía, y mientras iba hacia allí, pasó un conocido que le prestó algo de dinero. Cuando Parham llegó al banco, descubrió que este dinero era la suma exacta que necesitaba para pagar por completo la deuda. Hay muchas más increíbles historias de provisión económica para el ministerio de Parham. La familia fue bendecida con otro hijo en marzo de 1900. Lo llamaron Charles como su padre. Ahora la familia parecía haber crecido demasiado para el hogar Betel, así que construyeron una casa pastoral. Así como crecía su familia, también crecía el hambre espiritual de Parham, que sintió que debería dejar Betel y visitar diferentes ministerios. Dejó 2 ministros de la sanidad a cargo y salió a visitar los ministerios de varios hombres de Dios en Chicago, Nueva York y Maine. Cuando regresó estaba refrescado y renovado, con un anhelo de Dios aún mayor. Y dijo: «Regresé a casa totalmente convencido de que aunque muchos habían obtenido una experiencia real en la santificación y la unción que permanece, aún quedaba un gran derramamiento de poder para los cristianos que cerrarían esta era». Estas palabras contenían las semillas de las verdades que luego Parham develaría. Debido a su tremendo éxito en Betel, muchos comenzaron a insistir para que Parham abriera un instituto bíblico, así que nuevamente se recluyó en ayuno y oración. En octubre de 1900 obtuvo una hermosa estructura en Topeka, Kansas, con el fin de comenzar allí un instituto bíblico, y la llamó Stone's Folly. El estilo del edificio iba a ser el de un castillo inglés, pero el constructor se quedó sin dinero antes de completar el estilo de la estructura. La escalera que unía a la planta baja con el primer piso estaba hecha de finas maderas de cedro, madera de cerezo, arce y pino. El segundo piso se terminó con madera común pintada. El exterior del edificio estaba recubierto de ladrillos rojos y piedra blanca, con una escalera caracol que llevaba a un observatorio. Otra puerta llevaba desde allí a un pequeño cuarto llamado Torre de Oración. Los alumnos se turnaban para orar durante 3 horas por día en esa pequeña torre. Cuando se dedicó el edificio, un hombre miró hacia afuera desde la torre de oración y vio una visión por sobre Stone's Folly. Un vasto lago de agua fresca a punto de rebosar, que contenía agua suficiente para satisfacer toda sed. Esta visión sería luego confirmada como una señal de lo que estaba por venir. El Instituto Bíblico de Parham estaba abierto a todo ministro y creyente en Cristo que estuviera dispuesto a dejarlo todo. Eran personas dispuestas a estudiar la palabra en profundidad y creer que Dios proveería para sus necesidades personales. La fe del alumno era el único costo de la enseñanza. Todos debían creer que Dios proveería para sus necesidades. Este diciembre se tomaron exámenes sobre los temas de arrepentimiento, conversión, consagración, santificación, sanidad y la segunda venida de Cristo. Cuando se incluyó el libro de los Hechos para el estudio de estos temas,
Parham dio a sus alumnos un trabajo práctico de naturaleza histórica. Ellos debían estudiar las evidencias bíblicas del bautismo en el Espíritu Santo e informar sobre lo que hubieran descubierto 3 días después. Después de asignarles esta tarea, fue a conducir una reunión en la ciudad de Kansas. Luego regresó para la vigilia anual de oración en su escuela. La mañana en que se debían entregar los informes, Parham escuchó 40 informes y lo que escuchó lo dejó perplejo. Aunque se había producido diferentes manifestaciones del Espíritu durante el derramamiento de Pentecostés, en el libro de los Hechos, cada uno de los estudiantes había llegado a la misma conclusión general. Todos los que habían sido bautizados con el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Ahora había un gran entusiasmo y un nuevo interés sobre el libro de los Hechos en el instituto. Entre las 75 personas reunidas para el culto de vigilia, la atmósfera estaba llena de expectativa. La reunión parecía haber sido cubierta con un manto de frescura. Entonces una alumna, Agnes Osman, se acercó a Parham y le pidió que le impusiera las manos para que ella recibiera el bautismo del Espíritu Santo. La joven creía que había sido llamada al campo misionero y deseaba estar equipada con poder espiritual. Al principio Parham vaciló y le dijo que él mismo no hablaba en otras lenguas, pero ella insistió y Charles humildemente le impuso las manos sobre su cabeza. Más tarde, él relataría este incidente con las siguientes palabras: apenas había yo repetido unas 3 docenas de frases cuando la gloria cayó sobre ella. Un halo pareció rodear su cabeza y su rostro y comenzó a hablar en idioma chino y no pudo volver a hablar inglés hasta 3 días después. Osman testificó más tarde que ya había recibido algunas de estas mismas palabras mientras estaba en la torre de oración, pero cuando Parham le impuso las manos, el sobrenatural poder de Dios la inundó por completo. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre este general de Dios y que tú también puedas buscar ese bautismo del Espíritu Santo, que en ti se despierte esa hambre y esa sed por buscar más de su presencia. Recuerda que todo el que busca a Dios lo encuentra, todo el que pide recibe y todo el que toca se le abrirá. Si tú tocas, tú también recibirás de parte de Dios lo que cada uno de estos hombres recibió, por buscar más, por buscar en intimidad, por tener hambre por Dios. Todo el que tiene hambre por Dios siempre será saciado por Él. Todo el que le busca, todo el que viene a Él no le echa fuera. Recuerda que tú puedes ser el próximo que impacte tu generación, que impactes tu comunidad, que impacte tu ciudad y tu país. Tú puedes ser el próximo Charles Parham que impacte tu generación. Por el poder del Espíritu Santo, tú puedes ser el próximo que Dios puede usar para hacer sanidades y milagros, para libertar a los cautivos, para sanar a los paralíticos, para levantar a los cojos. Tú puedes ser el próximo que Dios puede usar para traer un avivamiento a este país. Así que si quieres seguir aprendiendo más de estos generales de Dios, recuerda estar atento a los próximos videos que estaré subiendo. Espero que Dios te bendiga donde quiera que tú te encuentres y que la paz de Dios esté contigo. Bendiciones.